Peajes. Peajes. Vamos a presentar a nuestro expositor con el tema interoperabilidad de peajes en la red vial, a cargo del ingeniero Raúl Lescano. El ingeniero Raúl Lescano Ábalos es un ingeniero con una carrera de más de 22 años en Provida Nacional, una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dedicada a la gestión de infraestructura viales. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de la Subdirección de Operaciones, rol que asumió formalmente el 31 de marzo del 2023. En su puesto supervisa y gestiona diversas actividades relacionadas con la operatividad y conservación de la red vía nacional, asegurando la eficiencia en los procesos y proyectos de infraestructura. A los presentes, por favor, se les indica que sus celulares deben estar en modo avión o vibrador para no interrumpir el evento que estamos dando inicio. Adelante, ingeniero Raúl Lescano Ábalos, con su conferencia magistral. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Listo. Buenas tardes con todos. Quiero comentarles de que generalmente soy el último en exponer, así que me toca ya al público cansado. Y la mayoría ya no presta atención a las últimas ponencias. Espero que esta ponencia sea breve y capte su atención para mostrarles de qué se trata el tema de la interoperabilidad de peajes. Yo quisiera saber si están todos o hay alguien más todavía afuera, sino para continuar. Bien. Listo. Bueno, ustedes saben que Provías Nacional es una entidad junta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nuestros objetivos es mejorar la conectividad y accesibilidad de la red vial en el país, asegurando que ésta se conserve. Digo que se conserve porque, ¿cómo se conserva? Se conserva a través del pago del peaje. Nuestras funciones es mantener, rehabilitar, ampliar las carreteras existentes. Operamos no solamente en la red vial, sino en la red vial hay puentes, túneles, y tenemos los peajes que nos garantizan el mantenimiento de esta vía. Los pesajes nos permiten asegurar que la vía no se deteriore tan rápidamente. Y finalmente emitimos autorizaciones para circulación de vehículos pesados. ¿Quién fiscaliza esas autorizaciones? Lo hace obviamente pues Sutran. En pantalla ven algunos principales proyectos. De todos estos proyectos que están concluidos, otros están en ejecución, otros futuros. Por ahí tenemos la nueva carretera central, que es de conocimiento de todos, un promedio de 180 kilómetros. La otra infraestructura importante es la vía expresa Santa Rosa, el eje vial 4. En Cusco tenemos Chinchero, Puente San Francisco. Actualmente tenemos en ejecución Huánuco con la Unión Huallanca, Ollongambo, Santa María, Machu Picchu con el túnel. La ponencia que hemos tenido de túneles es interesante. La construcción ya está haciendo cargo de una empresa china. La lámina que ustedes ven ahí es el incremento del flujo vehicular. El incremento del flujo vehicular año a año se incrementa entre un 5 a un 7%. Lo que ustedes ven es una fuente del INEI, pero también tenemos una fuente de Araper, donde me dice Araper cuántos vehículos han sido vendidos año a año. Y esta se encuentra en el promedio del 5 al 10%. ¿Qué significa eso? Significa que estamos creciendo. El parque automotor no es el mismo todos los años. Sabemos que se viene incrementando el parque vehicular. Entonces, si se incrementa el parque vehicular, la pregunta por ahí, porque mi tema es peajes y es específicamente interoperabilidad,
Es decir, la operación entre los diferentes actores, los diferentes concesionarios y Provías Nacional que están a cargo de los peajes. Nos damos cuenta que el crecimiento vehicular no se va a detener. Y la pregunta que por ahí hacen ustedes es, ¿vamos a usar los mismos métodos de pago? ¿Vamos a seguir haciendo cola? ¿Vamos a seguir generando contaminación? Obviamente la respuesta es no. En la siguiente lámina que estoy mostrando tenemos dos secciones. La que está en verde es la red vial concesionada y la otra es la no concesionada. Yo quisiera que presten un poquito de atención, me voy a detener en esta lámina para que quede clara. ¿Yo cobro peajes en red vial que no está pavimentado? No. ¿Cobro peajes en vías rurales? No. Solamente cobro en las que están pavimentadas, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros tengo? Esto es de interés para las personas que son fuera del país. Creo que los expositores ya se retiraron, aquellos que hablaron de túneles. Ok. La red vial no concesionada tenemos 16.000 kilómetros, es decir, de esos 22, 16.000 está a cargo, no está concesionado. Solamente tenemos un promedio de 6.700 kilómetros que están concesionados. Es decir, el 30%. El 70% no está concesionado. ¿Y cuál es la recomendación del banco? Los bancos que nos prestan dinero. La recomendación es, ¿sabes qué? Tu Estado dedícate a las actividades principales. Lo que es carreteras, concesiónalo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas estaciones de peaje hay concesionadas? 56. Y las estaciones de peaje en la red no concesionada, 26. Pero no estoy entendiendo ese cuadro, porque usted me dice que hay 16.000 kilómetros y solamente tengo 26 peajes. Y mientras en la red vial concesionada tengo apenas 6.700 y tengo 56 peajes. Lo que pasa es que nosotros tenemos como red vial no concesionada, que es la que maneja Provías Nacional, tenemos una brecha que cubrir. ¿Cierto? Pero esos son los números. En total, ¿cuántos peajes? 26 más 56, alguien hace una aritmética simple, en el Perú tenemos 82 peajes. Y tenemos por construir varios peajes. Sí. Quiero comentarles que este número de 56 no es exacto, ¿ah? Porque la red vial concesionada, esos son los peajes actuales, los que están construidos. Hay que incrementar el número de peajes porque la concesión me dice, cuando entrego un tramo de concesión, se dice tantos kilómetros y en base a esos kilómetros, que pueden ser mínimo 80, máximo 120 kilómetros, debo de poner un peaje. La siguiente lámina me muestra los 26 peajes que tengo y cómo cobro de una manera tradicional. Es decir, primero cobro y después verifico qué clase de vehículo ha pasado. ¿Cómo cobro? Manualmente. Hay una persona que me espera. Le tengo que dar un billete, un feble, y me tiene que dar el cambio. Genero colas. Genero contaminación. Siguiente lámina. Los dos últimos peajes que hemos inaugurado es en Quilca y Punta Bombón. ¿Dónde están estos peajes que no los conozco? Están en la costanera, están en el sur del país. Ahí en el mapa, ustedes pueden ver en la parte inferior dónde están esos dos peajes. Raider, te faltó poner ahí en qué año construimos esos dos últimos peajes. Es decir, estamos con un retraso en la construcción de peajes. Vamos a hablar de la concesión. Son 16 concesionarios con 56 peajes. Ahí está el mapa. Unos peajes las concesiones son autofinanciadas, cofinanciadas. Bueno, para entender que todo el público qué significa autofinanciados, casi todos lo sabe, pero para el que no lo sabe, autofinanciado significa de que con el flujo vehicular se asegura el mantenimiento de la vía. Los cofinanciados es cuando pasa menos de la media, menos del punto de equilibrio. Es decir, pasan menos vehículos de los esperados para mantener la carretera. Entonces, se recauda
Permítame un ejemplo. Vamos a suponer de que una vía deben de pasar 150 vehículos, pero solamente pasan 50. Eso es cofinanciado. El Estado pone el monto de los 100 restantes. Esas son las cofinanciadas. La tarifa variable según contrato. No todos los peajes concesionados cobran lo mismo. Entonces, ¿y tú, Provías, cuánto cobro? Yo cobro 7 soles con 50, pero solamente cobro en un solo sentido. Al retorno ya no se cobra. Si hace alguien aritméticas, dice 7.5. Estoy hablando de un vehículo ligero. Y 6.5 por eje en los vehículos pesados. Es decir, un vehículo pesado de 2 ejes pagó 13 soles. 13 soles significa ¿cuánto? 6.50 de ida y 6.50 de regreso. Pero solamente cobro en un solo sentido. Entonces, ya les estoy mostrando a ustedes un poco las diferentes variables que tenemos, diferentes tarifas. En algunos peajes cobramos ida y vuelta, las concesionadas, ¿ah? En otros peajes cobramos en un solo sentido. Y de manera errónea, por ejemplo, se interpreta que el peaje que tenemos de Covi Perú es el peaje de Chilca. Se dice que es el peaje que cobra muy caro, pero si se dan cuenta, de regreso no se paga. Entonces, de repente una interpretación, una mala interpretación es que se dice que ese peaje es caro. Ahí ven algunos logos de algunas concesionarias. Su fin de las concesionarias es mantenimiento de la vía por niveles de servicio. La concesionaria debe hacer algunas mejoras, debe hacer unas obras complementarias, pasos a desnivel, puentes peatonales y la implementación del ITS. Siguiente lámina. Esta lámina creo que grafica lo que estoy tratando de explicar. Esta es una lámina de Korea Expressway Corporation, yo no soy el autor de esta lámina, pero me figura, fíjense, el año 69 pagaban con cash, año 94, año 2000. Ya no muestro las siguientes láminas porque sería irrelevante, ¿no? Estamos todavía en Perú, en los peajes que son de Provías, todavía lo hacemos con cash, con efectivo. Siguiente. Si vamos a hablar de interoperabilidad, tenemos que hablar obviamente de telepeaje. Si hablamos de telepeaje, tenemos que hablar de peaje electrónico. Esto que figura ahí la necesidad, que hay que reducir la congestión, beneficios para los usuarios, optimizar, eso ya todo el mundo ya lo hemos repetido durante esta secuencia, no lo vamos a repetir. Los beneficios los conocemos de un peaje electrónico. Siguiente. El MTC en el año 2015 hizo una consultoría para la implementación de la interoperabilidad de peajes. O sea, ya tenemos ese estudio, lo tenemos desde 2015. Pero solamente ha sido un estudio. Pero ¿cómo no tengo el marco legal para moverme? Ahora les voy a decir cuál es ese marco legal en las siguientes láminas. Atención. Lo que estamos viendo en pantalla es el Decreto Supremo 18 de este año. ¿Cuándo salió este Decreto Supremo? Salió la semana que pasó. ¿Qué me dice? Las noticias han resaltado que aquel que va del peaje va a tener una multa y también va a tener un internamiento y también va a tener una sanción en sus puntos del brevete. Es decir, lo van a penalizar. Bueno, yo lo que vengo a mostrarles no vengo a hablarles de multas, sino vengo a hablarles de la tercera disposición complementaria. ¿Qué dice la tercera disposición complementaria de este decreto supremo que salió la semana que pasó? Dice que el encargado de poder de hacer un proyecto piloto para poder poner un telepeaje es la Dirección de Programas y Proyectos del MTC, donde lo deben y cómo lo van a hacer a través de un proyecto piloto, a través de un programa, a través de proyecto de inversión, innovación,
y todas las herramientas de ITS que me permitan migrar a ITS. Es decir, usar el ITS para el beneficio de los usuarios. Entonces, ya tengo el marco legal. Yo me imagino que en las preguntas, ya ustedes, estoy convencido que cada uno de ustedes va a tener más de una pregunta cuando nos toque hacer esa rueda de preguntas respecto a esta normativa. Y adelante voy a tratar de responder cada una de estas. Pero lo que quiero comentarles es de que ya tenemos cómo movernos, cómo hacer. Sin este decreto supremo que modifica el reglamento, solamente eran iniciativas, reuniones, pero ahora ya tenemos un marco legal. Siguiente lámina. Ya estoy en la parte final, por favor no se cansen. El telepeaje, lo que nosotros en esa consultoría vamos a definir, se ha definido ya premisas, reglas básicas para poder diseñar lo que es la interoperabilidad de peajes. En esto, lo que hay que resaltar es que hay que tener bien claro cuáles son esas reglas generales. ¿Cuáles son esas reglas generales? La regla número 1 es que tiene que ser a corto plazo. Esto no puede ser a largo plazo, tiene que ser a corto plazo. La regla número 2, esto se aplica para todas las concesiones. Porque no vamos a hacer una interoperabilidad solamente para una concesión. Voy a poner un ejemplo claro. De Lima me voy a Ayacucho. Pago los peajes de la municipalidad, que también están concesionados. De ahí entro a la concesionaria COVID Perú. Y después de la concesionaria entro ya por Pisco, comienzo la ruta por San Clemente hasta Huaytará, hasta Ayacucho, Huamanga. Y ahí tengo 3 peajes de la red vial nacional. Si hacemos un conteo, ¿cuántos peajes tenemos? Varios. ¿Y todos de una concesión? No. Intervienen 2 concesiones y también interviene Provías Nacional en la vía Libertadores, que por cierto también está próxima a concesionarse. Entonces, ¿qué pasa con el transportista? El transportista si el transportista es formal, le tiene que decir a su secretaria, oye, dime cuánto tengo que pagar de peaje, ¿no? Y la secretaria le va a decir, ¿sabes qué? En este tramo, toma este dinero que vas para la municipalidad, que bueno, ahora es Rutas de Lima, ¿cierto? Toma esta otra bolsa con dinero para que pagues a COVID Perú. Paga en el peaje de Chilca, de ahí paga en el peaje de Hawái, llega a Pisco y se mete a la vía Libertadores y ahí paga 3 peajes. Y ahí paga menos. Ahí paga los peajes de Provías Nacional. La idea es de que el transportista sea transparente de a quién le pertenece cada peaje, ¿no? La idea es que no se detenga el vehículo. La idea es que ahorremos tiempo, ahorremos costos. Y hay muchos transportistas que no tienen sencillo, sacan un billete de 100, de 200 soles y pagan el peaje, ¿no? Y mientras la operadora le da el cambio, se demora pues un tiempo prudencial y genera colas. Entonces, existe la necesidad de que estos operadores de peaje tengamos un solo medio. La tercera regla, este modelo tiene que ser atractivo, fiable, abierto, eficiente y seguro. Suena bien. La cuarta regla dice que hay que defender los derechos tanto de los usuarios como de los concesionarios. Ahí hablamos de los derechos de los concesionarios. Por ahí seguro me van a hacer la pregunta, ¿y cómo va a ser? ¿El concesionario va a invertir más? Porque el concesionario, me imagino que tiene su sistema, ha comprado su sistema de peaje. ¿Y cómo va a conseguir que sea interoperable? ¿Va a llamar a la empresa para que le modifique el sistema? ¿Quién va a cubrir esos costos? José Carlos, ya te estoy haciendo las preguntas.
No tengo todas las respuestas. Lo que sí estamos diciendo que hemos puesto, la semana que pasó, hemos puesto ya la primera piedra. Y vamos para adelante. A los que tienen críticas, bienvenidas las críticas constructivas. Espero que lo hagan a través de las preguntas, pero les aseguro no tengo todas las respuestas. ¿Cómo vamos con el tiempo, Raider? ¿Todo bien? Vamos con las reglas económicas. Las reglas económicas, el usuario no pagará más por si van a poner no me van a incrementar el costo del peaje para que sea interoperable. No vamos a trasladar al transportista esto, ¿no? La regla número 2, hablemos de los costos operativos. Porque esto va a costar. ¿Quién va a asumir esos costos? No esperen una respuesta, no, les dije que no tengo todas las respuestas. Yo estoy siendo uno más de ustedes en esta ponencia. Vamos con otra regla. En el caso de las concesionarias, estos costos, José Carlos, vas a poder asumirlos siempre y cuando estos signifiquen un ahorro para ti, para tu empresa, para tu concesionario. Y las reglas tienen que ser claras. Porque si no genera un ahorro, obviamente pues tú no vas a desembolsar porque estoy contraviniendo con tu contrato. ¿Cuáles son los requerimientos del MTC? Bueno, si va a ser interoperable, me imagino que vamos a poder identificar al vehículo. ¿Y cómo lo voy a identificar? ¿A través de un OBU? OBU, OV grande U, ¿qué significa el OBU? Onboard Unit, un dispositivo electrónico que está en los vehículos. Sí, pero estás hablando de cosas antiguas, ahora ya no se usa OBU, ahora se usa el TAG, un chip pasivo. El MTC tiene que abrir esa base de datos en todos los operadores de peaje. Eso se tiene que solucionar. Actualmente, la Asociación Automotriz del Perú es la que emite las placas, la que registra los datos de todos los vehículos. Como ministerio, ¿qué es lo que hemos hecho? Que los vehículos pesados todos ya están replacados. ¿Y cómo se logró eso? A través de un dispositivo legal. ¿Qué significa eso? Que los vehículos de transporte de carga, los vehículos de transporte de pasajeros, ya todos tienen la tercera placa. Entonces, si ya tienen la tercera placa, ¿qué es lo que falta? Los vehículos ligeros. Falta que se cree un dispositivo para que los vehículos ligeros, todos, sin excepción, tengamos esa tercera placa. Otra de las cosas que el MTC tenía que hacer es implementar múltiples medios de pago. Yaple, PIN, los operadores de Newbit, Kulki. Cualquier medio de pago va a tener que ser aceptado. Esto suena interesante y eso es para todo el Perú. No, vamos a hacerlo por partes. Vamos a empezar por los corredores logísticos. Vamos a identificar cuáles son las rutas más frecuentes. Porque si vamos a decir, vamos a hacer un modelo que solucione, implementar un telepeaje y la interoperabilidad entre estos a través, obviamente, de medios electrónicos, va a ser, digamos, un poco difícil hacerlo de un solo golpe todo. Vamos a empezar por corredores logísticos. Nuestro papel como MTC es de promover. ¿Y qué hay de las nuevas concesiones? Porque no solamente las concesiones, las que están, ya tienen su sistema de peaje. No nos hemos detenido en la concesión. Vamos a continuar con el modelo. Entonces, en los nuevos contratos tiene que aplicarse las cláusulas que va a tener que el peaje someterse a una interoperatividad de peajes.
Para redundar, estamos preocupados por la congestión, por la reducción de los consumos y emisiones contaminantes, y hay un tema que es importante, que es la seguridad vial. No puede ser posible que en nuestro país un vehículo circule y no sepamos dónde está el vehículo teniendo los medios electrónicos. Ahí dice facilitación de políticas y marco legal, y empezamos con ese marco legal, con ese decreto supremo que salió la semana pasada. Bien, eso no le puedo hablar de experiencias de interoperatividad porque en realidad no tenemos ese sistema implementado. Cuando me invitaron a esta ponencia dije, ¿qué voy a decir si yo no tengo experiencia en esto? Pero lo que sí puedo decirles es que estamos empezando, que necesitamos reunirnos con las concesionarias sin afectar sus contratos. Y en esto también, quiero ser enfático, tienen que participar organizaciones como la que está organizando este evento. Me llama la atención de que el público acá debería ser un público más cautivo, mayor público. Y no solamente público, sino que participe en todas las concesiones. Esto es un tema de interés para el país. Esta organización, ITS, es una organización que hay en diferentes países y estas organizaciones tienen que ser más activas. No solamente le dejen a Provías, al ministerio, hacer una convocatoria, una licitación. Estas organizaciones tienen que participar, al igual que las universidades. De tal manera de que las decisiones que nosotros tomemos sean decisiones expuestas. Debemos de encontrar un estándar. No un estándar tecnológico, porque los estándares tecnológicos para Sudamérica están definidos. Lo que no está definido es la participación, por ejemplo, de organizaciones como la que ha organizado esto, ITS, a la cual saludo que haga este tipo de eventos. Pero no solamente eventos, también tiene que participar de una manera más activa. Y desde el MTC, vamos a hacer apertura a estas organizaciones. Listo, eso es lo que quería decirles. Sí voy a escuchar con más atención al siguiente ponente, que es de Colombia, que ellos sí tienen experiencia en la interoperabilidad de peajes. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Raúl Lescano. Vamos a entregarle un certificado de participación y un pequeño presente. Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistema y Transporte, Consejo Departamental de Lima. Agradecimiento otorgado al ingeniero Raúl Lescano Ábalos por su participación como ponente en el seminario Sistemas Inteligentes en Carreteras, Túneles y Peajes. Invitamos al ingeniero Choque para la entrega del presente certificado. Igualmente, ahorita lo destapo para... un pisco peruano. ¿Está bien? Ahí está. Muchas gracias. Le tributamos un fuerte aplauso al ingeniero Raúl Lescano. Vamos a pasar a la última ponencia del cuarto bloque, cuyo tema es interoperabilidad en peajes electrónicos a cargo del ingeniero Luis Andrés Marentes, que ya estuvo en el primer bloque, y también el ingeniero Luis Felipe Herrera también van a estar. Vamos a presentar, el ingeniero ya estuvo en el primer bloque, como digo. Para los que no saben su currículum, el ingeniero Andrés Marentes es ingeniero de sistema de ingeniería industrial, doctorado en ingeniería centrado en telecomunicaciones. Adelante, ingeniero. Bueno, mientras que nos pone la presentación, digamos, con Luis Felipe, digamos, hemos tenido la oportunidad desde el 2018 de liderar el proceso técnico de los peajes electrónicos. Vamos a mirar
en este breve espacio, habíamos preparado una presentación, algo así de 1 hora y pico. Nos dejaron 25 minutos, entonces toca acomodarnos a ese tiempo. Sin embargo, quisiéramos mostrar como lo más importante, y desde nuestro punto de vista no es, como tú dijiste, no es la parte técnica, sino es cómo se hizo la regulación y qué elementos se tuvieron en cuenta en esa regulación para que problemas como los que tú dijiste, que es los costos que incurren los concesionarios, que yo pueda habilitar a muchos actores que puedan entrar al sistema para que haya competencia. Si hay un medio de pago, o en el caso de Colombia solo hay uno, nosotros escogimos uno porque, digamos, hay unas razones no solo financieras, sino técnicas también, de que haya solo uno. Y por el otro lado también queremos que se trate de entender un poquito cuál es la interacción entre los diferentes actores que existen para entender por qué se le dejaron acciones la mayoría es privado, la verdad es que en Colombia los peajes electrónicos casi toda la funcionalidad es privada, el gobierno trató de participar lo menos posible, sin embargo hay unos riesgos atados a ese sistema que como vamos a ver, como es un medio de pago, el gobierno es el que está poniendo la cara al frente al medio de pago. Entonces hay unas partes que teníamos que sí o sí regular para que el gobierno también esté, digamos que, controlando ese riesgo potencial que existe ahí. Bueno, aquí pasamos rápido, era cómo funcionaba antes. Ya había, cuando en el 2013 que salió la primera regulación, ya existían algunos peajes electrónicos con tax en Colombia, sin embargo, pues la mayoría era entrega de dinero y unos poquitos con TAC. ¿Qué teníamos problemas? Entonces, el principal problema, y eso es por lo que se hace la regulación de peajes electrónicos, es por el robo a transportistas. Lo que tú decías, el transportista llevaba hasta, no sé, no sé bien las cifras, pero más o menos como $300, $400 por viaje, lo cual hacía que fuera una persona, digamos, en riesgo de que fuera robada durante ese transporte. Entonces el gremio de carga dijo, oiga, necesitamos que haya un medio de pago para los peajes electrónicos de tal forma de que ese riesgo lo minimicemos y pues digamos que ustedes se encargan de hacer digamos, el manejo electrónico del dinero. A su vez, pues el ministerio digamos, se veían los beneficios que ustedes mismos mostraron, digamos, menores tiempos de viaje, menor congestión, un poco lo de los consumos de combustibles. Y aquí abajito hay una cosa que es importante o que nosotros consideramos clave, y es en dónde es eficiente cada modelo. Entonces, hasta recolección manual, más o menos es 350 vehículos hora carril, recolección automática con algún dispositivo como el que mostrabas en Corea, que era como la persona poniendo su tarjeta cerca a la estación. Eso funciona bien hasta 500 vehículos hora carril. Peajes con talanquera, que es semiautomáticos, hasta 1.200 vehículos hora carril, y peajes de flujo libre, más o menos 1.800 vehículos hora carril. Un poco la línea de tiempo que se ha seguido. En el 2013, la primera regulación que salió, más o menos un poquito más detallada que la que tú mostraste, pero en la misma línea, salió en el 2013. En el 2018 salió una resolución que reguló de forma profunda el sistema. Esa resolución, sin embargo, no tuvo efecto o no tuvo el efecto esperado. En el 2000, y digamos que ahí hubo varios cambios en el ministerio y digamos que en donde en realidad sí comienza a regularse el sistema es en el 2021, cuando por una directriz de la viceministra salen los primeros corredores logísticos, como tú dijiste en el piloto. Dale, Luis. Sí, hay algo también muy importante que mencionaste y es muy pertinente decirlo, y es que lo que tú decías, digamos, por decir algo, de Lima, no sé, a Ayacucho, y después de Ayacucho, ¿a dónde? Entonces, otro de las realidades era que esto no podía ser únicamente para pedacitos de vías. Entonces, en Colombia, esto salió articulado, digamos, para las vías solo concesionadas y de cuarta generación, solamente esas vías. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente
se empezaron a generar, claro, como esas desconexiones entre todo lo que eran las vías, y como dijo Luis Andrés, en el año 2021 ya se toma la decisión y decimos, nos lanzamos al ruedo como ministerio y decimos, esto es para todos los peajes, de todas las generaciones, no importa qué tecnologías tengamos, pero tenemos que solucionar independientemente de lo que suceda. Entonces ahí, vías de primera generación, segunda, tercera, cuarta. Los peajes, vías que ya llevaban 30 años, 20 años, no tenían nada de tecnología, pues ahora el ministerio dice que tienen que tener, y en función de eso se hacen unos estudios de costos. Como tú bien lo decías, señores concesionarios, por favor, miremos cómo realmente colocar un medio que nos permita, independientemente de la vía y de su tecnología, que el ciudadano y el colombiano pueda, digamos, como transitar de un lugar a otro con ese TAC por todo el país. Es como eso. Entonces, hay un punto importantísimo que seguramente les va a pasar, y es la transición. Entonces, en ese punto del 2021, cuando salimos, habían algo así como 4, lo que vamos a mirar que son intermediarios, que son en realidad los que hacen la parte financiera del sistema, y habían más de 20 operadores de peaje con telepeaje, y habían 600.000 tags que están en operación. Y uno de los puntos importantes es cómo hacíamos para compatibilizar lo que venía con lo que íbamos a poner con lo que ya venía. Y vamos a mirar que, digamos que incluso todavía seguimos en transición, porque la seguridad del sistema tocó sacarla sin seguridad inicialmente, y digamos que estamos en ese paso de meterle más seguridad para unas cosas que vamos a mirar en la presentación, y es darle una transición gradual tanto a operadores como a intermediarios, para que ambos tuvieran tiempo de hacer los reemplazos tecnológicos, que era una pregunta que nos hacían de cómo hacíamos para cambiar la tecnología. Y no es que la cambiemos de un día para otro, sino que hacemos unos estudios, o en ese momento se hicieron estudios para decirle, oiga, señores peajes, ustedes compraron sus antenas hace más o menos 3, 4 años, la vida útil de esas antenas dadas por las características que ustedes nos mandaron es más o menos de 7 años, luego en 7 años van a tener que cambiar esas antenas, luego en ese momento todo el mundo tiene que tener las antenas nuevas con las que va a operar el sistema. Sin embargo, desde ya, los que no tengan nada, pongan lo nuevo. Y esa es una parte importante de la transición. Bueno, entonces, digamos, en cuanto a los beneficios, pues ya se habló un poco. El sistema desde el 2021 a hoy ya ha sido adoptado en el 85% de todos los peajes. Son 185 peajes en total en la nación. Pasa lo mismo aquí. Invías controla algo así como el 26%, y el resto son concesionados. Y digamos que más o menos esos son la cantidad de pasos que ocurren en los peajes que más tienen pasos, y el sistema está operando actualmente todos los pasos de los que se hacen en la nación, más o menos por peajes electrónicos se hacen entre el 18 y ya estamos llegando al 21% de todos los pasos en 3 años, ¿no? Entonces, aquí esto es importante, digamos que esto lo meto o lo queremos mostrar con respecto a la arquitectura que hizo Luis Felipe al principio. Digamos, normalmente uno se guía por una arquitectura de referencia. Una de las arquitecturas de referencia es la de Estados Unidos. En esa arquitectura de referencia, digamos, dice que el sistema de peajes electrónicos está hecho por un centro de administración de pagos, por el sistema que tú mencionabas de las placas, que es donde se registran los vehículos. En el caso de Colombia, ese corresponde al RUND, por un centro de información de tráfico, que ese es al que le llega toda la información, que era lo que tú decías para control y vigilancia, pero no solo para control y vigilancia, después vamos a mirar que tiene más usos. Y digamos que por el sistema que está de carreteras, que es el operador de peaje, y una parte importante, el dispositivo de información al usuario, que es a través del cual yo le entrego la información de los usos que ha tenido, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que es un medio de pago prepago, pues también le puedo entregar cuál es el dinero que tiene consignado ahí.
Y bueno, hay otras cosas de la unidad a bordo, lo que tú decías de las unidades a bordo, que en el caso de Colombia eso quiere decir un tag de RFID pasivo. Y bueno, creo que es eso. Entonces, bueno, ahí va, esto lo paso muy rápido. ¿Cuáles son las funciones del servicio? Entonces, eso se ajustó a la arquitectura de Colombia. Hay varios servicios, varias funciones, entre ellas detección de los vehículos que pasan, reconocimiento de vehículos, la detección de la unidad a bordo, la clasificación del tipo de vehículo, la filmación del vehículo, la comunicación con la estación y otras cosas más. Digamos que eso lo paso muy rápido. Si lo necesitan, pues nosotros se lo entregamos. Entonces, y aquí llegamos al punto importante. ¿Cómo determinar qué regulación hacer? O sea, ¿qué debería incluir la regulación? Para eso, nosotros utilizamos en parte este estudio del del Fondo Monetario Internacional, en donde dice, oiga, ¿cómo debería regular ustedes un sistema de pago? El Fondo Monetario Internacional dice que la forma de determinarlo es que uno tiene que cumplir 4 pasos. El primer paso es determinar si la actividad económica puede ser considerada un servicio de pagos, y hay varias, digamos, hay una clasificación especial de eso. Después, si las entidades que están asociadas a esa actividad económica requieren o no regulación. El tercer paso es, dado que existe entidades que requieren regulación, ¿cuál es el nivel de riesgo que tienen esas diferentes entidades regulatorias para entender cómo distribuyo los riesgos? Y finalmente, ahí sí definir cuál es la actividad o la regulación que se necesita. En términos digamos, del sistema de pagos, lo que nosotros descubrimos es que aplicando ese modelo, el sistema de pago de peajes electrónicos, como es un sistema prepago y la mayoría de los datos o de la plata está en unas cuentas de los usuarios, digamos que eso maneja un sistema, una actividad que se llama gestión de cuentas, y hasta esa gestión de cuentas, el sistema de peajes electrónicos es un sistema de pagos. Y además, pues que yo puedo hacer adquisición de mercancías, inicialmente eso era el sistema, los peajes. Ahora, pues también pueden hacer uso de otros servicios como pagar las estaciones de servicio, pueden hacer lavaderos de carros y hay unos servicios conexos al transporte. Dado eso, bueno, lo que también descubrimos es que ese sistema no tiene ninguna exclusión. Ahí están todas las exclusiones que el Fondo Monetario Internacional define como exclusiones a un sistema de pago. Luego, la conclusión de nosotros fue que el sistema de pago de peajes electrónicos era un sistema de pago. Dado eso, después pasamos a mirar la regulación del Ministerio de Hacienda, pues de allá de Colombia. Seguramente aquí estará el Ministerio de Economía, que hoy lo nombraron, y digamos que el Ministerio de Hacienda en este caso define que existían en Colombia o existen ahora, al día de hoy 2 sistemas de pago, uno de bajo valor y uno pongámosle altos valores, pero en realidad lo que significan esos 2 sistemas son uno que utiliza el Banco de la República para hacer transacciones entre bancos, y el otro que es los sistemas que yo utilizo como usuario final para hacer transacciones con mi banco. ¿Sí? Ahí está. Solo, digamos, una aclaración importante en este sentido es quién realmente puede recaudar acá en Perú. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos transacciones electrónicas, es decir, tarjeta Visa, Mastercard, tú vas, la acercas y hay alguien allá que tiene o una red bancaria o algo que me permite a mí hacer una transacción. Si yo voy a un centro comercial, voy a pagar con un medio de pago, ese escenario de regulación, digamos, es normalmente un escenario financiero. Entonces, al finalizar, el dinero en nuestros países se mueve pues básicamente a través de las redes bancarias. Entonces, ahí sale la red Maestro, la red Visa, la Mastercard, Redeban, todo ese tipo de cosas. Entonces es importante también, digamos, en ese entendido, de alguna manera poder interpretar quién es realmente el que puede recaudar. Porque pues uno va y pues uno dice, va por ejemplo a un Oxxo y sí, la persona está recaudando dinero, pero cuando sacas un medio de pago, ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque a ti te van a entregar un dinero que lo van a ubicar en alguna cuenta.
específica y esa cuenta no la administra específicamente OXXO o alguien, sino es algo de un escenario bancario. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita de que expliquemos los diferentes actores estratégicos en esto, esos actores estratégicos de alguna manera tienen que tener alianzas con esos otros actores estratégicos que manejan las redes financieras. Y ahora más aún, pues en el caso de FinTech, miren todo lo que está sucediendo, cómo se está pagando ahora Nequi, o bueno, DaviPlata, todo lo que está con Pixar en Brasil, y así sucesivamente, pues ya ahorita mi compañero Luis Andrés va a explicar eso. Simplemente quería dejar claro, era quién puede recaudar en el escenario de peajes electrónicos como actor estratégico que está en un peaje, porque esa persona, una cosa es manual, al finalizar llevas un vehículo de valores y por la tarde te recogen el dinero y te lo llevan a un banco. Entonces la cuestión es electrónicamente cómo es ese actor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo importante en este slide que es el clave? Este slide es el slide más clave, yo creo, que toda la presentación. Entonces, ya hablamos de que habían sistemas de bajo valor y que habían algunos y que el Ministerio de Hacienda de Colombia llamó sistemas de pago cerrado. Los sistemas de pago cerrado son sistemas en donde yo solo puedo comprar unos ciertos bienes limitados. Entonces ahí están todos los sistemas de recaudo de transporte público, entra este también automáticamente porque solo puedo comprar uno cierto limitado conjunto de bienes. Y esos sistemas, digamos, no sé cómo será la regulación de Perú, pero en Colombia dice que tienen unos ciertos actores. Entonces, estos actores de acá son los que de alguna forma intervienen en un sistema de pagos, y si tú como ministerio eres el franquiciador, que es como el que define las reglas del sistema de pago, tú asumes los riesgos de ese sistema. ¿Eso qué significa? Que si en algún punto el sistema llega a que algún actor, digamos, en el caso de Colombia, los intermediarios, que son los que manejan el dinero, llega a faltar, digamos, ese actor llega a desfalcar a todos sus usuarios porque ese actor dijo, oiga, yo recogí la plata, pero al final nunca la utilicé para nada, porque yo me la robé o lo utilicé para otras cosas, no sé, inversiones, a eso se le llama, digamos, vamos a mirar que tiene un riesgo financiero de agencia, que significa yo utilizo la plata no para lo que en realidad la recaudo, sino la utilizo, por ejemplo, en compra de acciones, y después las acciones bajaron y se cayó ese intermediador. Entonces el que asume el riesgo final no es el intermediador, sino al final es el ministerio el que asume ese riesgo. Entonces, dado eso, el ministerio tiene que poner unas ciertas condiciones y digamos que la regula, digamos, estas guías dicen, oiga, hay 4 tipos de riesgos. Una de protección de fondos, que era el que estaba hablando, que la plata la utilizan para otra cosa en vez de para lo que es. Otros de integridad financiera, que es ese intermediador, digamos, no tiene los suficientes mecanismos idóneos para manejar el dinero y comienza por sus labores operativas a perder dinero. Otros de ciberseguridad y de datos, digamos que todo el tema de seguridad. Otros de acceso al sistema de pago, que significa usted declaró las reglas para que existieran varios intermediarios, pero si las definió de tal forma de que al final solo se dé uno porque ese uno bloquea a todo el mundo de que entre, entonces ese es un problema de acceso del sistema de pagos que está propiciado por la nación. Ese también tiene que encargar la nación. Y finalmente el otro riesgo es de interoperabilidad. Entonces, digamos, técnicos son 2, el de ciberseguridad y el de interoperabilidad. Y de protección de datos, y digamos, el protección de fondos, integración financiera y acceso al sistema tienen que estar dados en la regulación para que yo asegure que haya suficiente competencia, que si en el caso de que estábamos hablando de que utilizan la plata para otros fines, cuáles serían los salvaguardias, están definidos también. Y para el de integridad financiera, cuáles son los procedimientos operativos para que esas empresas hagan lo que tienen que hacer. Esos 3, digamos, esos 5 elementos hay que definirlos. Aquí está el modelo. Entonces el modelo de acuerdo con la normativa, digamos, con la metodología en B que la mostró Luis Felipe, involucra un intermediador, o bueno, varios intermediadores, varios operadores, que puede ser
concesionarios o digamos el operador que se ganó la licitación de Invías, en este caso. O sea, es como si Provial contratara a un tercero para manejar los peajes electrónicos. Pues hay unos actores que son de inspección, vigilancia y control. Está el RUNT para manejar todo el tema de la vinculación de los vehículos y todo el tema de, bueno, el usuario obviamente como parte crucial del modelo, y pues está el Ministerio de Transporte que también recibe a través de este sistema de SIGT todas las transacciones que se hacen en el sistema de peajes electrónicos. Bueno, entonces Luis Fe me dice muy bien, expliquemos el rol del intermediador. Entonces, hay alguien dentro del sistema que recoge el dinero o hace contratos postpago. Digamos, hay 3 tipos de contratos, que era un poco respondiendo a la pregunta tuya. Hay prepagos, que es la persona pone la plata y la deja ahí mientras que no utiliza el peaje. Está el modelo prepago recurrente, que es la persona deja una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito y automáticamente se va descontando la plata de esa tarjeta. Y hay el modelo postpago, que es me cobran cada vez que yo paso y me mandan al final del mes o al final de un cierto periodo de facturación cuánto costó. Digamos, eso para empresas y para personas que utilizan frecuentemente el sistema. El intermediador es el que se encarga de hacer esos contratos y avisarle a todos los operadores que ese usuario tiene un TAC que tiene, o digamos que tiene un tipo de contrato, y dado esas condiciones, el operador es el que se encarga de hacer valer las condiciones del contrato durante el paso del peaje. Entonces, simplemente para resumir, tenemos en este caso los actores estratégicos del sistema. Uno es el intermediador. En Colombia hay alguien que tiene que entregarle el TAC al usuario, ¿sí? Entonces allá existen diferentes intermediadores. En coherencia con lo que dijo mi compañero, tenemos varias empresas y no únicamente una, sino que hay varias para poder generar esa competencia. Entonces cada uno acá depende o tiene o vive en una municipalidad, y esas empresas normalmente también generan escenarios de nichos de mercado en función de los tráficos de las vías. Quién se mueve por esta vía, quién se mueve por aquella vía, y en función de eso hay alguien que tiene que colocar el TAC e instalarlo o pegarlo, ¿sí? Normalmente lo que se le dice al usuario es: compre un TAC y usted péguelo solo. También eso nos ha, digamos, causado diferentes problemas, porque a veces el usuario pues lo pega donde no es, y entonces resulta que él dice no me funciona el sistema, y no es eso, sino que pues no quedó bien instalado. Hay otro actor estratégico importante que de pronto lo pasamos así un poco rápido, y es el operador del peaje. Porque una cosa es el intermediador, quien llega a un peaje y dice: bueno, yo aquí para mi sistema necesito instalar una antena, necesito instalar de alguna manera una barrera, y también necesito instalar algunos elementos que me permitan a mí categorizar el vehículo por tipologías. ¿Por qué? Porque una cosa es un camión de 2 ejes, otra cosa es un camión de 1 eje, otra cosa es un vehículo normal, y así sucesivamente. Entonces la clasificación es muy importante, porque como decía el ingeniero de Provías, oiga, es que yo después en el escenario de peajes pues yo reviso y después miro a ver si esto está bien o no. O sea, digamos, hacer un cuadro en el escenario de un peaje electrónico. También, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un elemento ITS está descalibrado y resulta que, como estamos hablando electrónicamente, a un camión, por decirlo así, de 3 ejes, yo le cobré como si fuera un eje? Y también aprendes que los camioneros, en este caso, así pues lo llamamos en Colombia normalmente, también levantan los ejes. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa pagar menos peaje. Por eso es que de alguna manera ese escenario también, aquí entra otro escenario ITS, que son los WIM, o los escenarios de pesaje en movimiento. Entonces, antes de los peajes, tú tienes que pesar el vehículo para saber qué tarifa se va a cobrar. Entonces, entre los 2 elementos tienen que estar hablando. Entonces, ahora viene el otro actor. Entonces, un actor era el intermediador, quien es el que coloca, revisa y organiza todo. Ahora viene el otro, que es el operador del peaje. El operador es el que trae, digamos, las personas para de alguna manera hacer toda esa labor que tenemos, digamos, allí dentro de un peaje. Recoger manualmente, oiga, ¿qué pasó? Pero pues obviamente en los escenarios de mantenimiento ellos llegan hasta un nivel, porque ya si es algo se dañó una antena o lo que sea, pues el operador no puede entrar directamente a cambiar, digamos,
algo específicamente. El otro actor importante, lo que pasa es que esta gráfica es un poco densa, es muy densa. Como ustedes ven, allá aparece, digamos, en la mitad el Ministerio de Transporte, lo que pone transporte, y vemos que ahí hay un sistema. Entonces, otro actor es el gobierno, a través de un sistema que de alguna manera es el que va a recibir la información y es el que va a garantizar realmente que los datos sean transparentes para cualquier concesión. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que les comentaba esta mañana. Hay alguien que tiene que garantizar que el lenguaje es un lenguaje único. No es un lenguaje que es que por allá hablaron en China, entonces, ¿qué pasó acá? Y no entendí. Porque por eso se habla de interoperabilidad. Porque es el ministerio, en este caso, como se hizo en Colombia, el que dice, todos hablan español. El español de los peajes es este. Hágame el favor y usted me entrega esta información. Y cualquier peaje debe seguir la misma regla. ¿Para qué? Para que podamos hablarnos. ¿Por qué? Porque independientemente del número de intermediadores, cuando estés pasando allá en la frontera con Ecuador o cuando estés pasando acá en el centro, independientemente, vas a pasar porque hay alguien que te va a entender. Y ese alguien es el que pone las reglas, que en este caso es el Ministerio de Transporte, para que todos los, digamos, actores alrededor de esto puedan realizarlo. El otro usuario, digamos, importante, como ustedes ven allí, pues tenemos aquí, voy a ver si logran ver el mouse. ¿Sí lo logran ver ahí? Sí. Este de aquí es el sistema central. Ese sistema central, lo repito, es el Ministerio de Transporte quien garantiza que cualquier información que llegue, digamos, de los peajes se pueda articular. Y lo último, simplemente ya para mencionar, es que también vamos a tener a nuestro usuario. Entonces, nuestro usuario, ¿qué pasa? Por ejemplo, imaginémonos que montamos el sistema, lo hacemos todo acá, y nuestro usuario dice, oiga, yo me fui, no sé, de la ciudad A a la ciudad B y tenían que haberme cobrado, no sé, bueno, me disculpan las cantidades en soles, digamos, no sé, voy a decir que me cobraron 200 soles, ¿sí? 200 soles, lo que tú decías. Entonces yo llego y digo, y llego a la casa tan tranquilo y digo, ¿pero qué pasó? 300 soles. ¿Cómo así? Entonces, el usuario, como usuario, tiene que tener un escenario de credibilidad del sistema. Entonces, de alguna manera, en este caso, la SUTRAN, que en este caso para nosotros es la Superintendencia de Transporte, tiene también que mirar cómo audita todo eso. Es decir, aquí es ya todo el mundo empezar a articuladamente a manejar todo lo que tiene que ver con el escenario de servicios de peajes electrónicos. Era esa mi intervención. Gracias. Entonces, ahí, digamos, el esquema de la resolución tiene esas mismas partes. Entonces, en la primera parte de arriba está todo el tema de interoperabilidad y seguridad de peaje y seguridad. La segunda parte, que es, ahí se ve el mouse, ¿cierto? Definimos una marca que es la marca Colpás, eso está en todos los peajes del país. Y lo que sirve eso es para definir cómo es el acceso al sistema de pagos. No es más otra cosa que es, aparte de la marca y de lo bonito que se ve en la imagen, lo que define eso es, oiga, yo tengo que poder publicar los contratos de los diferentes intermediadores con operadores, porque todo esto ocurre en el sector privado y son contratos privados, o sea, inicialmente no eran contratos públicos, sino eran contratos entre privados, pero digamos, para asegurar el acceso a la información y que más o menos los costos fueran transparentes para todo el mundo, se dijo que los contratos tenían que ser públicos y publicables en la marca Colpás. En cuanto a vigilancia y control, eso está ahí, todos los temas de integridad financiera, y ahí está una parte que decía Luis Felipe, cómo yo verifico que los diferentes actores están actuando de la forma que se espera, para que, digamos, de alguna forma aseguremos de que hay una integridad de todo el sistema. Y finalmente hay una protección de fondos a través de pólizas que se emiten para los diferentes actores en cuanto a todo el tema de manejo de recursos y manejo de las operaciones y que aseguran que de alguna forma pues, el actor más o menos esté encauzado en las políticas que se esperaban. Ahí, y digamos que en esta parte no la pusimos, entonces como nosotros somos desde el ministerio somos los que establecimos el medio de pago, pues hay toda una serie de pruebas o de un procedimiento de homologación que hace parte
de la entrada del sistema, y es que antes de que cualquier concesionario pueda decir que pueda poner el logo Colpatch, tiene que pasar una serie de pruebas que aseguran de que ese sistema está habilitado para entrar a la interoperabilidad del país. O sea, digamos que hay un proceso largo de pruebas diciendo cómo se hace para ser interoperable. Todo, pues obviamente todo está disponible en internet, así que ustedes pueden consultarlo ahí. Bueno. Okay. Simplemente también mencionarle al Ministerio de Transporte que también es importante mirar cuáles son los que ustedes tienen. ¿A qué me refiero activos? ¿Cuántos carros de la nación hay? Porque resulta y sucede que cuando pasas por la vía, por ejemplo, cuando un carro de bomberos o un carro de policía pasa por un peaje, la cuestión es que ¿se le cobra o no se le cobra? Normalmente en Colombia no se cobra. Entonces resulta que esos elementos también hay que clasificarlos simplemente para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro país hay más de 36.000 vehículos que hacen eso todos los días. Entonces, claro, yo no voy a tener escenarios de pago frente a eso. Entonces tengo que también llevar hacia los intermediadores para que independientemente me puedan, digamos, como enrolar ese vehículo en el sistema y que pues obviamente no le va a generar réditos a ellos porque pues la transacción es cero. No les interesaría, pero pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora el punto que fue más álgido dentro de toda la transición. Como dijimos, habían 600.000 tags, cada uno más o menos cuesta medio dólar. Y nosotros dijimos, con la resolución del 2021, nosotros pasamos a un tag con seguridad que cuesta más o menos $3, $2.50. Eso significaba que para los intermediadores mal contado eran como $3 millones, y digamos que ellos argumentaban que costaba $20 millones ese cambio de los tags, porque tenían que hacer procesos de ir hasta el propietario del vehículo y recambiarle el tag. Digamos que los procesos logísticos pasaban de 3 a 20 millones. Entonces dijeron, como hacia el 2022, dijeron, oiga, no, definitivamente eso de la seguridad no es lo conveniente, nosotros no creemos que la seguridad deba ir, sino creemos que como estamos ya bien. O sea, eso, digamos como en el 60% ya dijeron no. Y entonces, bueno, se hicieron todas las justificaciones, parte de esta presentación es las justificaciones que se dieron, pero lo que se dijo en realidad es que, bueno, se mostraron todos los posibles ataques que se tenían con el TAC, y el ataque que digamos que fue el ganador en términos del ministerio fue cómo podíamos reproducir las transacciones sin necesidad de ningún otro, digamos, con actores que no necesariamente operan bien. Entonces, por ejemplo, ellos adoptaron que con el TAC se puede pagar los parqueaderos, y como no hay ningún control sobre el parqueadero, pues el parqueadero puede decirte, oiga, usted vino hoy y después le cambio la placa, y entonces a los 3 días vuelve a aparecer la transacción otra vez del parqueadero, y pues como no hay algo que en el sistema pueda definir que la transacción sí se dio, entonces se podría asimilar que tiene que entrar un proceso de discrepancias y puede pasar que es muchísimo tiempo y al final al usuario le tiene que pagar. Entonces nosotros dijimos, mire, en realidad la facilidad con la que actualmente se hacen las transacciones hace que el sistema sea inseguro. Pueden haber ataques de reproducción, y dados esos ataques usted no puede asegurar que sus sistemas estén controlando esa información porque son demasiadas transacciones. Entonces, con eso digamos, después de una discusión seria, aceptaron que sí necesitábamos el sistema de seguridad, y se adoptó, eso fue en noviembre del año pasado, ¿no? Se adoptó por el Comité de Interoperabilidad, que es un comité que se formó entre operadores, intermediadores, la ANI y el INVIAS, y los concesionarios, y con eso pasamos la seguridad. Entonces, ese paso de la seguridad, yo creo que ustedes que hasta ahorita van, yo creo que ustedes sí deberían de una vez irse con el TAC seguro. El TAC seguro es asociar esa ISO 29167, que lo que significa es que hay encriptación en el TAC, y que dado esa encriptación yo puedo utilizar o puedo crear un sistema en donde no sean repudiables las transacciones. Básicamente es eso. Bueno, ahí hay un
todos esos sistemas, todos esos flechitas, todos están con seguridad, ¿no? O sea, ahí hay encriptación de todo, hay, digamos, manejo de tokens, hay manejo de los últimos estándares de seguridad para que las cosas sean seguras entre los diferentes actores. El ministerio es el que provee los tokens para la seguridad a través de una plataforma de seguridad que nos provee Azure, que está aquí. Y todos se conectan a esa plataforma para recibir los tokens para que se puedan intercambiar información entre ellos. Si esa plataforma se cae, obviamente es una plataforma de real time 24/7 y pues digamos que tiene unas seguridades importantes para que no se vaya a ver algo así como lo que nos mostraron esta mañana ¿cómo se llama? Bueno, la superintendencia, creo que se llama. La Sutran. En cuanto a los componentes del sistema, pues no, ya creo que se me acabó el tiempo, entonces los operadores son ese pedacito de la arquitectura que vimos, y pues tiene una serie de sistemas que son todos esos. Los intermediadores son todas estas partes que están aquí, y digamos que solo tienen 4 sistemas. Mira que no digamos, tienen muchos sistemas, pero son solo 4. Y el sistema del Ministerio de Transporte son el juego de estos roles que están acá, y digamos que tenemos 2 sistemas para eso. Y bueno, yo creo que ya no alcanzamos eso. Qué pena con ustedes. Un comentario adicional simplemente, y es, de todas formas, el gobierno sí debe saber cuáles son los tags que hay en circulación, porque la cuestión es, ustedes saben que uno en un banco le entregan una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito lleva un número, ¿sí? Entonces los tags también tienen algo similar. Nosotros en Colombia adoptamos un estándar para ese escenario de numeración que se llama GC1 para la numeración. De tal manera, GC1 es un estándar a nivel internacional que es el que utilizan, por ejemplo, para los temas de las etiquetas o los códigos de barras, y que ellos dicen esto es una mayonesa aquí en Perú, aquí en Ecuador o donde sea. Entonces resulta y sucede que esa numeración es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar un control. ¿Por qué? Porque los intermediadores dicen, bueno, yo voy a tener numeración, y le preguntan al ministerio, bueno, ¿hasta cuándo me deja emitir numeración? Porque yo puedo pedirles, deme 200.000 tags. Y usted dice, uy, pero 200.000 tags. Porque se supone que con ese número identificas un activo, que es lo que normalmente conocemos como identificación electrónica vehicular. Entonces, de alguna manera, ese escenario es un escenario muy importante para tenerlo en cuenta en el tema de regulación, para poder, independientemente, yo saber cuántos vehículos realmente están participando del sistema y cuántos de esos sistemas tienen acceso a servicios que no únicamente puede ser el tag, sino como lo decía Luis Andrés, perdón, el tema de peajes, sino que con el tag tú puedes entrar a una estación de servicio, puedes llegar a pagar incluso el SOAD y la técnico-mecánica con eso, porque se vuelve un medio de pago. Lo mismo, puedes lavar el vehículo y pues te pueden cobrar por allí. Entonces hay una serie de cosas que pues establecimos en función de eso para que los diferentes actores que puedan proveer el tag puedan generar el servicio que el ciudadano desea, que no necesariamente es el tema de peajes, porque muchas veces hay muchos limeños que no salen de Lima, sino que viven acá, pero quieren acceder a muchos servicios. Disculpen es un poco largo, pero es mucho, son más de 8 años resumidos en muy poco tiempo, entonces les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, interesante la experiencia colombiana. Bueno, vamos a dar, no sé, alguien usa la palabra, al ingeniero Lescano de Provida, si tiene alguna pregunta al respecto para los hermanos de Colombia. Invitamos al frente al ingeniero. No sé si habrá una pregunta, ¿no hay? Todo está claro, ¿no? A ver, su pregunta. Vamos a hacer un bloque de preguntas. Va a empezar el ingeniero Cristian. Breve, nomás y conciso, diga quién es, qué institución representa y la pregunta directa y concreta. ¿Qué tal? Mi nombre es el ingeniero Cristian Arpasi, de la Agencia de Transportes de Nueva Zelanda. Mi pregunta va más por la ponencia de todo el día. Si bien hemos visto diferentes sistemas ITS, en su experiencia, ¿dónde
¿dónde ustedes consideran que se debería enfocar más los ITS? De repente a nivel de ministerio, a nivel de municipalidad. Entiendo que también se pueden enfocar los ITS a nivel de empresa. Entonces, ¿por dónde nos toca mirar primero? Porque hay que designar recursos, hay que designar tiempo, personas para poder trabajar en ciertos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que en su experiencia nos recomiendan ustedes? Bueno, una pregunta muy interesante. Nuevamente esta mañana decíamos que tenemos que centrarnos. Eso es como cuando, qué pena voy a decirlo así muy coloquial, cuando a ti te mandan a recoger gallinas, pero ves ratones, ves gallinas, ves un montón de cosas y tú dices, ¿qué recojo? ¿Cierto? Entonces es bastante complejo. Entonces, en este caso, hay unos escenarios de servicios. Digamos, la norma ISO 14813 define muchos servicios. Dentro de esos servicios, uno de los que más se enfocan los países son los servicios que tienen que ver con recolección de tarifas o cualquiera de estos. Y uno va desarrollando en función de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy prestando un servicio. Entonces, por ejemplo, el primero normalmente el que todo el mundo entra a atender es el sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque la nación o la municipalidad debe prestar un servicio de transporte público. Entonces, por eso ustedes allí, de alguna manera, han empezado a manejar sistemas de recaudo, de gestión de flota y de información al usuario. Ahorita, digamos, en este momento, pues también es importante lo que decía el ingeniero Raúl, en función de que yo necesito empezar a mirar cómo desde el punto de vista logístico soy más eficiente como país. Entonces allí entra el escenario de peajes electrónicos, ¿sí? Muy fuerte, y obviamente todos los servicios, incluyendo obviamente el que nos contaba, pues obviamente Seguritron, que es un tema pues básicamente de seguridad vial, también es un escenario, digamos, muy importante. Entonces resulta que recordemos que los los ITS como tal, básicamente tienen tres objetivos fundamentales. El primero es la eficiencia específicamente logística de todos los procesos de transporte desde un punto de vista multimodal. Ese es el primero. El segundo, digamos, es de alguna manera, pues por decirlo así, el segundo y por decirlo el más importante de todos es atender todos los escenarios de seguridad vial. Porque en el caso, digamos, de nuestros países en Latinoamérica tenemos, pues obviamente, un escenario pues bastante crítico en la parte de siniestralidad. Y el tercero y más importante también, digamos, entre todos ese conjunto, es el escenario de mitigación del impacto ambiental. Creo que esos elementos son elementos fundamentales que se derivan o que están ahí para que la nación diga, yo voy a hacer A, B o C. Por ejemplo, esta mañana hablando con el ingeniero Víctor Hugo, nos comentaba, miren, allá en Trujillo estamos haciendo esto de los sistemas de transporte público y estamos ya pensando en introducir tecnologías limpias, ¿sí? Tecnologías eléctricas. Entonces miren que ya las naciones empiezan a pensar en los temas ambientales. Pero las naciones también empiezan a pensar desde el punto de vista del ministerio en la eficiencia logística de nuestros corredores logísticos, que es lo que se deriva y lo que lleva allá. Entonces, en esos tres escenarios, pues obviamente hay unos servicios ITS que acompañan y es muy importante definir cuáles son. Por ejemplo, si yo me voy a centrar en carga, también tengo que revisarlo. También es importante mirar, ya para cerrar mi intervención, es en qué es lo que yo más estoy realmente gastando, que me cuesta como nación, ¿sí? Y en qué me puedo centrar para con los servicios y la tecnología apuntarle hacia eso. Eso es fundamental. No sé, Lucho, si quieres complementar algo ahí. Gracias. Muy bien. Muy bien, agradecemos. Entonces, no sé si el ingeniero Lescano quiere agregar algo. Yo sí quiero agregar algo, solamente para darles una idea de cómo estamos actualmente en Perú. En Lima nada más, nosotros para poder movilizarnos desde la entrada del norte y salir por el sur y viceversa, necesitamos 4 TAG en el parabrisas. Son 4 diferentes concesiones que no se hablan interoperativamente y para uno como conductor es difícil porque si vas a seguir teniendo más concesiones, vas a seguir teniendo más TAG en el parabrisas. O sea, no voy a tener que ver al final. Es difícil ver esa realidad y lo importante que tenemos que trabajar en la normativa peruana para que eso pueda estandarizarse y podamos mejorar como país y la movilidad que nosotros requerimos en cuanto a infraestructura vial.
Yo no tengo más que agradecimiento para los ponentes en esta parte de peajes y resaltar, ¿no?, la importancia que debemos tener sobre estos temas. Hay una pregunta. Hay una pregunta final, por favor, y con eso vamos a cerrar este cuarto bloque. Diga su nombre y a qué institución. ¿La parte alta quiere también una? Ya, terminamos con la parte alta. Adelante, sí, señor. Buenas tardes. Mi nombre es Nicanor Miranda, de la empresa Quiñones Ingeniería de Tránsito SC, y la pregunta va dirigida al ingeniero Lescano, bueno, y también a los señores de Colombia. ¿Qué va a pasar, ingeniero Lescano, si la Asociación Automotriz del Perú no accede a poder trabajar con ustedes? Porque por una experiencia que hemos tenido nosotros hace unos años, justamente con Provías, a raíz de un piloto que instalamos en el puente, en el Pórtico Quechuas, ellos no facilitaron información para poder hacer un dimensionamiento de vehículos. ¿Qué ha pensado el Ministerio? Gracias. Gracias, Nicanor, por la pregunta. Voy a empezar diciendo que las concesionarias, ellos han puesto su propio tag. Ustedes dirían, pero ¿qué pasa si yo desde el 2009, los vehículos que fueron adquiridos desde el 2009 hasta la fecha ya viene con una tercera placa, y esta tercera placa lo gestiona la Asociación Automotriz del Perú? La pregunta es, ¿por qué en la concesionaria X tengo que adquirir un nuevo tag? Esa es la pregunta. Y voy a responder también diciendo de que voy a copiar lo que se ha hecho en Colombia. Hay varios operadores, eso es lo que dijeron los expositores hoy día, no solamente uno. Yo creo que el monopolio no debe darse en ninguna circunstancia. Lo que los operadores pueden poner diferentes tags, pero lo que sí hay que estandarizar, que la identificación de ese vehículo, de ese tag, pueda darse indistintamente por el operador. ¿Es así o eso es lo que han hecho han hecho en Colombia? Entonces, lo que me llevo de esta reunión es la propuesta hacia el Ministerio de que no solamente debemos firmar un convenio con la AAP, sino debemos modificarlo y también hacer la apertura hacia otros operadores que emitan los TAG, bajo un estándar. Sí. A ver, la parte alta, la última pregunta. A ver, Entonces, no. Digamos, en Colombia tenemos un problema debe ser muy parecido aquí, que es cuando vieron que nosotros dijimos que hay un registro RUNT, que es en donde están registrados los vehículos. Eso está concesionado y, digamos, hay una serie de líos difíciles legales que hace que esa concesión no quiera participar con el ministerio, aunque es de una concesión del mismo ministerio. En el caso de peajes, nosotros como parte del SIGT, en el ministerio creamos el propio registro de los tags y dijimos no vamos a dejarnos de ese que es el que tiene el registro de los vehículos, pues si nos toca hacerlo, y nosotros lo hicimos. Y ahora, digamos, estamos integrándonos con el RUNT, pero ya ya no igual de que si él quiere, sino también le estamos diciendo que nosotros ya tenemos el registro. Si usted quiere no seguir, pues no lo haga, pero nosotros ya tenemos el registro. Eso por un lado. Y lo que tú decías, lo de los intermediadores, y es el que instala el TAC es el intermediador, y son muchos. Entonces, eso también ya digamos, de lo que hemos aprendido es que si dejamos un monopolio, pues el que está más jodido, por decirlo así, es el mismo gobierno, porque al final le da las herramientas a un privado para que el privado gobierne su sistema, ¿no? En cambio, que si son varios, pues ahí podemos dar entrada no solo a la competencia, sino también a quitarle el poder al privado en términos de negociación. Muy bien, la última pregunta, por favor. Simplemente por adicionar. En ese escenario, cuando hay varios intermediadores,
y digamos tú eres el usuario, porque de pronto tú también tienes un vehículo, entonces yo de alguna manera tengo que saber que tú ya tienes un TAC. Entonces el Ministerio de Transporte ofreció un servicio y te dijo: a todos los intermediadores que estén interesados en ofrecer los servicios, usted me tiene que consultar a mi ministerio para ver si la persona ya tiene un TAC. Entonces básicamente lo hacen a través de la placa. Entonces toman la placa, no sé, APU 220, sí tiene TAC. El TAC lo ofrece tal empresa, entonces yo ya no le puedo vender un TAC. Pero cuando esa persona, por ejemplo, vende el vehículo, porque eso suele pasar, los vehículos se van vendiendo en el tiempo, independientemente, indistintamente de la propiedad, inmediatamente cuando se venda el vehículo, ese TAC se libera. ¿Por qué? El número incluso. O sea, toca volver a tener otro TAC porque ya pasa a otro escenario. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, y por eso lo que decía Luis Andrés, de alguna manera toca tener ese registro, y ese registro debe ser del ministerio. ¿Sí? ¿Para qué? Para pues poder facilitar el escenario de transición independientemente de lo que pueda pasar con un vehículo. Muchas gracias. Muy bien. Última pregunta, por favor, porque estamos con el tiempo vencido. La parte alta, por favor. Diga su nombre, señora, qué institución representa, por favor, y concreto y directo, porque ya estamos, porque vamos a pasar a otro evento, por favor. Buenas noches, José Carlos Rosenberg, de Concesionaria Vial del Perú. Qué lástima que tengamos poco tiempo para tratar estos temas porque son interesantísimos. El tema del peaje, este decreto que justamente comentaba el ingeniero Raúl, que se ha publicado la semana pasada, yo creo que es muy importante para el país en general porque ya son los primeros pasos para la interoperabilidad. Quería hacer un comentario sobre justo lo que comentaban ahorita, lo de la tercera placa. Me parece que el decreto que han publicado la semana pasada ya indica que la tercera placa tiene que ser utilizado como mecanismo para el telepeaje. Entonces, esta disposición entendería que fuerza a la Asociación Automotriz a abrir la base de datos, por así decirlo, o hacerla disponible de los operadores, ¿no?, para el cobro del telepeaje. Y debería ser así, o sea, desde siempre debe haber sido así. Una pregunta para el ingeniero Raúl. Justo cuando nos comentaba el tema de las tarifas de peaje, se hablaban de las tarifas de las concesiones viales y las tarifas de Provías. Yo soy parte de una concesión vial. Y bueno, el contrato de concesión habla que nuestra tarifa está conformada por, efectivamente, la tarifa del concesionario. Hay un porcentaje también que se va como retribución al Estado, dirigida al fondo vial, me parece, que es justamente para cubrir proyectos y para justamente aportar en el mantenimiento de la infraestructura de vías que no cuentan con la recaudación suficiente para mantenerse. Entonces, bueno, aparte del IGB, que también está incluido en nuestra tarifa, ¿no? Entonces, por así decirlo, aproximadamente 40% de la tarifa de peaje de un peaje concesionado se está yendo al Estado. En el MTC, en Provías, se ha tratado algo sobre utilizar estos fondos para justamente habilitar la interoperabilidad en las vías del mismo MTC, que el mismo MTC maneja, porque las de los concesionarios, yo creo que como la podrían tener un poco más manejada. Inclusive el día de hoy, de las 6 concesiones autofinanciadas, se podría decir que poco más de la mitad ya tienen telepeaje. Entonces, ¿se ha pensado algo de esto? ¿Se ha hablado? ¿Hay alguna idea sobre cómo manejar este? Porque una de las principales barreras va a ser el financiamiento. ¿Han hablado sobre eso? Ok. Gracias. El ingeniero Lescano de Provías dará respuesta a su pregunta. Gracias por la pregunta, José Carlos. Bueno, los contratos de concesión tienen rango de ley. Nosotros no podemos imponer a decir, José Carlos, ahora vamos a hacer el peaje interoperable.
y vamos a incrementar los costos de los concesionarios. Eso no es así. Los costos no van a ser cargados a las concesiones. Nosotros vamos a ver a través de un proyecto piloto, como está escrito, no lo que yo estoy diciendo, está escrito así en el Decreto Supremo. Va a haber proyectos piloto para poder estandarizar. De repente el sistema que tienes, no vamos a modificarlo, sino lo que vamos a generar un registro estándar. Todavía es muy prematuro para darte una respuesta. Ese Decreto Supremo salió la semana pasada. Todavía no se ha formado ningún comité. Pero lo que entiendo es que no se va a alterar los contratos de concesión, José Carlos. Tranquilo por ahí. Muy bien. Bueno, queremos agradecer al ingeniero Raúl Lescano, a los conferencistas Luis Andrés Marentes y a Luis Herrera de Colombia, y les pedimos que se mantengan ahí todavía porque vamos a escuchar las palabras de clausura a cargo de conclusiones y resumen también a cargo del ingeniero Ángel Choque, a quien recibimos con fuerte aplauso. Bien, buenas noches ya con todos. Disculpen la demoras en este evento, pero creo que es necesario para poder terminar con grandes aportes en cuanto a la movilidad, la infraestructura vial, lo que necesitamos bastante acá en el país. Y qué mejor que traer y escuchar la ponencia de expertos que vienen trabajando ya varios años en el rubro de ITS, y darle mi agradecimiento por estar presentes aquí en este evento organizado por Intelligent Transport System Perú, Sistemas Inteligentes de Transporte. Nada más que también agradecerle a todos ustedes por estar presentes en este importante evento para nosotros. Es el primero que organizamos en el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, acá en el Colegio de Ingenieros del Perú, y vamos a seguir logrando más seminarios, más conversatorios, más charlas, porque nuestro objetivo como organización es más que nada poder difundir, informar y proyectar todo este tipo de ingeniería que es necesaria y básica en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a los ponentes nuevamente. Sí, y se declara clausurado el seminario de sistemas inteligentes en túneles, carreteras y viajes. Gracias. Muchas gracias, señores. Vamos a entregar unos certificados que no se le entregaron a los ingenieros de Colombia del primer bloque. Invitamos al ingeniero Robert López Fumayali, presidente de la Comisión de Transporte del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú. Agradecimiento otorgado al ingeniero Luis Andrés Marentes Cubillos por su ponencia Seminario de Sistemas Inteligentes en Carreteras, Túneles y Peajes. En el primer bloque sí se les entregó su pisco y se van contentos con su pisco peruano. No se repite el pisco ya, una sola vez nomás se da. Igualmente invitamos certificado de agradecimiento otorgado al ingeniero Luis Felipe Herrera Quintero por su participación como ponente en el presente seminario. Firma la ingeniera Jessica Bexabé Yuta Villalta, presidente del capítulo. Igualmente al ingeniero se le entregó en el primer bloque un pisco peruano para que lo pueda saborear. Y hay que tener en cuenta también que beber bebidas alcohólicas es dañino para la salud, en exceso, en exceso. Bueno, invitamos a todos, por favor, para la foto institucional, invitamos al ingeniero Arpasi también para la foto grupal, y con el agradecimiento de todos los ponentes, de todos ustedes, damos por finalizado este seminario. Muy interesante, seminario referente a sistemas inteligentes, carreteras, túneles y peajes. Este seminario ha sido transmitido en vivo en la plataforma de Facebook, @SILIMOficial, y en la plataforma de YouTube, Ingeniería TV. Somos el Colegio de Ingenieros, somos los tutores de paz y desarrollo del Perú. Y le tributamos un fuerte aplauso a nuestros señores conferencistas, ponentes, directivos de esta comisión que han hecho posible el primer seminario. Muchas gracias y muy buenas noches, y los invitamos a la parte, al sótano 1 creo, a un compartir. Con todos pónganse de pie, por favor, de pie, y ustedes suban a la segunda fila, para que tomen fotos desde acá, todos a la segunda fila. Señorita.